¿Cómo debe ser la reconstrucción cuando termine la pandemia del coronavirus? Esa es una de las preguntas que ha planteado la Fundación Dinero y Confianza, desde donde proponen implementar una economía que sea más fraterna para poder superar esta crisis sanitaria. Queremos conversar más sobre esta iniciativa y para eso conversamos a esta hora con el director ejecutivo de la entidad, Sebastián Cantuarias, quien está con nosotros. ¿Cómo está, Sebastián? Buenas tardes, gracias por esta entrevista. Hola, Karim, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Fundación Dinero y Conciencia. Perfecto. Sebastián, sí, bueno, ¿cómo se puede levantar la economía desde esta mirada más fraterna, más social, considerando que son los bancos quienes son los encargados de poder llevar el dinero donde se necesita en este minuto, ¿no? Mira, hay una mirada que es importante tomar, y es que en general en el mundo, la experiencia que hay en el mundo respecto a temas de reconstrucción después de catástrofes, lo que dicen es, cuando usted reconstruye, reconstruya mejor. O sea, no puede volver a hacer lo mismo que había antes de la catástrofe. En ese sentido hay una pregunta, hay un planteamiento al gobierno, a los actores que están actuando en torno a la crisis económica, es que tenemos que pensar cómo reconstruimos mejor. Y ahí hay muchas cosas que se abren. Por ejemplo, la medida que tomó el gobierno respecto a estos 3.000 millones de dólares que actuarían a través del FOGAPE, que es este fondo de garantía a las empresas, también es un fondo que podría operar a través de las fintech, es un fondo que podría operar a través de las instituciones de microfinanza. Por lo tanto, necesitamos tener un poquito más de creatividad en lo que estamos haciendo para la reconstrucción, porque lo que hagamos hoy en la emergencia económica va a determinar lo que vamos haciendo en el camino. Y pensamos que hay una tremenda oportunidad de reconstruir mejor la economía, de mejorar las condiciones laborales, de mejorar el impacto climático de la economía, de mejorar el espacio, la pausa que tiene la economía hoy día nos permite poder bajar un poquito las revoluciones y cuando volvamos a salir con una economía mucho más fraterna, mucho mejor preparada para lo que el mundo hoy día nos está pidiendo. Sí, Sebastián, es el momento, bueno, de las crisis, sabemos que nacen las oportunidades. ¿Es este un buen momento para hacer ese cambio de paradigma y no estar enfocados, por ejemplo, tanto en las ganancias, en obtener más recursos y tener una economía más amigable, más fraterna, con los que más lo necesitan, sobre todo en este caso? Yo creo que si no es hoy un buen momento, no hay otro mejor momento. O sea, estamos en un momento de una tremenda crisis climática, estamos en un momento en Chile, una tremenda crisis social, y en ese contexto aparece la pandemia. Por lo tanto, estamos en el mejor momento para pensar en una nueva economía. O sea, hoy día no podemos solamente pensar en cómo vamos a inyectar liquidez rápidamente a través de los bancos de las pymes. También tenemos que pensar cómo capitalizamos las pymes, cómo las pymes mejoran sus cadenas de valor respecto al tema del medio ambiente, cómo mejoramos la relación laboral dentro de las pymes. O sea, hoy día hay una oportunidad única. El mundo lo que está pidiendo es que hagamos un cambio radical en cómo estamos haciendo economía. La economía tal cual la hemos conocido hasta ahora ya no aguanta más. La pandemia es un reflejo de eso. Sí, se ha hablado mucho, se ha comparado, por ejemplo, con la reconstrucción que se tuvo que hacer de la economía post-terremoto, pero aquí no hay un daño, por ejemplo, a la infraestructura, por ende, claro, no tendría que ser tan... ¿no? Ese tema, ¿qué es lo que se debería cambiar? Porque ha hablado usted del concepto de lo que teníamos, reconstruirlo, pero hacerlo mejor. ¿Qué tendría que cambiar para hacer algo mejor a lo que teníamos antes de la pandemia? Yo pienso que hay dos caminos que tenemos que tomar. El primero es que hay un momento único hoy día de repensar las relaciones laborales, ¿ya? Por ejemplo, instaurar mucho más ampliamente el tema del 10 por, de esta diferencia de máximo 10 dentro de las compañías. Hoy día hay un momento único para hacer eso. También podríamos repensar las relaciones laborales, repensar los bonos. Los bonos de productividad que tanto daño le hacen al trabajador, que tanto daño hacen a la manera en que el trabajador le da propósito a su trabajo. Ahí hay dos medidas muy concretas que podríamos tomar. Podríamos impulsar con mucha fuerza hoy día desde el gobierno, desde los distintos herramientas que el gobierno tiene, poder impulsar mucho más potentemente, por ejemplo, la certificación de las empresas B. Podríamos impulsar mucho mejor el cooperativismo. O sea, hay un espacio hoy día, como la economía entra en pausa, hay un espacio una oportunidad de volver a echarla a andar. Y es muy potente lo que tú dices. O sea, cuando hay un desastre natural, cuando hay una catástrofe, en general lo que hay es pérdida de las cadenas productivas, hay pérdida de la productividad. Pero hoy día, cuando termine la pandemia, nosotros vamos a salir de nuestras casas y la economía va a volver a ser la que había. Por lo tanto, tenemos una oportunidad muy grande de cambiarla. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora, cuando volvemos a la calle, en vez de salir a consumir chatarra, en vez del consumismo,
salimos a consumir cultura, salimos a consumir obras de teatro, salimos a consumir música. ¿Qué pasa si le damos un impulso a la cultura en vez de seguir dando un impulso al consumismo? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, definitivamente va a haber un efecto rebote una vez que esto todo pase. Probablemente la economía se va a recuperar, no sabemos en cuánto tiempo, pero ahí está el cambio de paradigma de que le preguntaba respecto a la conciencia que va a existir tal vez a la hora de consumir, ¿no es cierto? Nos hemos dado cuenta que podemos vivir con menos cosas, de no comprar tanto como lo hacíamos, cosas que a veces son innecesarias, el tema de la equidad de género, los salarios, poner la dignidad de la persona por sobre otras cosas que hasta ahora han sido más importantes, ¿no? O sea, yo creo que hay una oportunidad muy grande. Mira, por ejemplo, cuando salgamos de nuevo al mundo del consumo, preguntémonos, ¿quién fabricó lo que estoy comprando? ¿Dónde se fabricó lo que estoy comprando? ¿Qué relaciones laborales, qué respeto por los derechos humanos hubo en eso que yo estoy comprando? Preguntarse ese tipo de cosas hoy día pueden calar muy profundamente en la ciudadanía, en el consumidor, y eso nos podría pensar en crear una nueva economía. Como te decía, empezar a consumir cultura, dejar el consumismo, dejar el crédito de consumo por el crédito de consumo y empezar a consumir cultura, empezar a consumir arte, empezar a consumir cosas que fortalezcan nuestras ideas. Hay una oportunidad muy grande en ese sentido. Sebastián, y ahora, también disculpa. Sí, no, que en la práctica tal vez es un poco distinto. Lo planteó el tema del crédito de consumo. Claro, hay mucha gente que probablemente está utilizando mal las tarjetas, se está endeudando porque lo necesita, porque es necesario hacerlo. ¿Hay una oportunidad, cree usted, de la banca en general de demostrar esa solidaridad que tanta falta hace a veces? Yo creo que hay una oportunidad muy grande de la banca de entender hoy el rol que tiene en la sociedad. Mira, imagínate el banco como el corazón de la economía. El banco que hace fluir el dinero, la sangre de la economía la hace fluir. Por lo tanto, hacia donde yo hago fluir el dinero es el tipo de sociedad que estoy construyendo. Existen empresas que destruyen el medio ambiente porque el banco las financia. Por lo tanto, hoy día la banca tiene una oportunidad gigante de repensar su rol en la economía, de volver a entender su rol en la economía, de incorporar criterios éticos de inversión de a qué empresas le presto y a qué empresas no. ¿Qué tipo de créditos de consumo hoy? ¿Voy a seguir promoviendo el consumismo para endeutar a las familias? ¿O voy a empezar a producir, a promover un consumo de cultura, un consumo de valor agregado? Entonces, hoy día, quien tiene una oportunidad muy grande de repensar su negocio es el sistema financiero. Pero ojo, que no hay que pensar el sistema financiero solo respecto al tema de los bancos, porque también está todo el sector fintech, donde Chile tiene un liderazgo importante a nivel mundial, está todo el sector de las microfinanzas. Por lo tanto, el sistema financiero tiene muchos actores que hoy día pueden entrar al ruedo de lo que está pasando en el país y hacer un aporte muy importante. Claro, porque hasta ahora lo más importante aparentemente son las ganancias, independientemente de la forma en cómo se consiga muchas veces. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, declaraciones como la de José Manuel Silva, director de inversiones de la Raín Vial, que dice que no podemos seguir parando la economía y que debemos correr riesgo y eso significa que va a morir gente? Yo pienso que no podemos seguir, yo creo que es justo al revés, digamos, o sea, no podemos seguir con esta economía porque esta economía es la que está matando gente, porque esta economía es la que está destruyendo el planeta. Necesitamos una economía distinta para que la economía vuelva a tomar fuerza, para que la economía vuelva a crecer, pero no podemos seguir creciendo a costa del planeta, a costa de los derechos de las personas, a costa de los derechos humanos. O sea, hoy día el planeta y la sociedad es cuando más nos pide un proceso de cambio. Si es cosa de observar lo que está pasando en el mundo, lo que estaba ocurriendo en Chile previo a la pandemia, todo el tema del cambio climático. O sea, hoy día no hay forma de seguir haciendo economía, no hay forma de crecer si no es cuidando el planeta y respetando los derechos humanos. Hay que entender eso, o sea, no podemos, ya no es posible volver a la manera en que hacíamos economía previo a la pandemia. Hoy día el mundo nos pide a gritos una manera distinta de hacer economía. Y ojo, que esa economía es una economía rentable, es una economía productiva, es una economía que crece, es cosa de ver todo lo que está pasando en el mundo con las empresas B, con el sector cooperativo, con el sector ecológico, con la energía renovable. O sea, no hay que pensar que una economía más responsable es menos rentable, hay que salir de ahí. El punto es qué tipo de rentabilidad y el punto es qué tipo de beneficio. Primero,
cuidar a las personas y cuidar el planeta, y cuando eso lo hacemos bien, yo les aseguro que la rentabilidad llega, porque cuidar el planeta es rentable. Ahora, ¿esto queda al libre albedrío, a la voluntad básicamente de los bancos, de las empresas, o el Estado tiene que jugar un rol más activo del que ha jugado hasta ahora? Y también los consumidores, que tienen mucho que decir al momento de la elección. Lo que comentaba respecto a qué determinado producto, quién lo fabrica, en qué condiciones, si se respetan los derechos humanos de los trabajadores de esa empresa o no, el artículo que estoy comprando, para qué lo estoy comprando, también tiene que ver con un consumidor más consciente, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante tu punto, porque podemos quedarnos en echarle la culpa al gobierno, podemos quedarnos en echarle la culpa a las empresas, en echarle la culpa a los políticos, pero el principal cambio que requiere la sociedad hoy día es hacia adentro. Nosotros tenemos que cambiar, los actores en la economía, nosotros como inversionistas no podemos seguir invirtiendo en instituciones que no cuidan el medio ambiente, nosotros como consumidores no podemos seguir consumiendo productos que no respetan a las personas. O sea, el cambio tiene que venir hacia adentro primero, y eso es lo que se está incubando. El cambio grande que viene hoy día en el mundo, que uno lo observa en la calle, uno lo ve en lo que está pasando en las personas, es que lo que viene es un cambio de conciencia hacia adentro. Decimos, se globalizó la economía, hoy día lo que estamos viviendo es una globalización de la conciencia, de cómo somos actores económicos. Entonces, no podemos seguir echándole la culpa al gobierno y a los políticos y a los empresarios. Acá lo que tiene que haber es un cambio interno de cada consumidor, de cada inversionista, de cada ciudadano, de cómo es un actor fraterno en la economía. Cuando nosotros cambiemos, esto radicalmente va a cambiar. De todas maneras, Sebastián Cantuarias, uno de los impulsores de la banca ética que ha conversado con nosotros estos minutos. Muchas gracias, Sebastián, por esta entrevista. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, mucha suerte.